Este estudio del marrano kosher es un estudio que se está haciendo no de afuera hacia adentro, sino desde adentro. Cuando hablamos de afuera hacia adentro o adentro, estamos hablando que estamos tratando de estudiar con mente judía, como si fuéramos judíos directamente, porque este estudio es dirigido más que todo para los judíos, para un judío. Lo que pasa es que nos tomamos el atrevimiento de darlo para nosotros o darlo a ustedes, porque yo cuento con la misericordia primeramente del Eterno y de que ustedes ya tienen una mente un poco entrenada, llamémoslo así, en cuanto a los términos hebreos. Y lo bueno de todo esto es de que usted tiene los videos y usted los puede repasar mañana. O sea, el que vea hoy lo puede repasar mañana o pasado mañana para que usted se familiarice, para que usted entienda mejor lo que no entendió inicialmente, porque hubiera sido muy bueno haber tenido estos estudios personalmente para tener un tablero por cuanto se están usando muchos términos hebreos. Yo ahora estaba mirando en el texto hebreo algunas citas que hay acá, que tenemos aquí en este estudio, y hay unas anotaciones muy interesantes. Por ejemplo, estaba mirando yo ahora en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 13, 3:13 de Nehemías. Dice, y salí de noche por el portón del valle y pasé por la fuente del cocodrilo, o sea, del Tanín. O sea, la misma palabra que utiliza en el acto de cuando Aarón tiró la vara y se convirtió en serpiente, según Reina Valera, la mayoría de las Biblias, que luego los magos de Faraón también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. El asunto es que en el texto hebreo dice Tanim, y Tanim quiere decir cocodrilo. Yo estoy leyendo una Torá, una Torá que tiene todo el Brit Hadashah, perdón, el antiguo pacto. Entonces estoy leyendo aquí el texto de Nehemías, dice la palabra Tanim, o sea, cocodrilo, y así lo está diciendo acá. Por eso dice, y pasé por la fuente del cocodrilo y por el portón de los desperdicios, Aspot, y contemplé las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus portones consumidos por el fuego. Muy bien. El asunto es de que aquí hay una palabra peritzim, a la palabra que hay ahí, peritzim. El asunto es que esta palabra termina en mem sofit. Normalmente en el idioma hebreo, cuando una palabra termina en m final, en este caso perisim, se escribe la m final, no se escribe igual como la m en el castellano. Hay una letra para la m normal y hay otra letra para la m al final de una palabra. En hebreo se llama mem sofit, así se llama, mem sofit. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué estoy hablando yo de esto? Porque en esta palabra peruxim no está la mem sofit, la m final, que debe de estar, porque eso es una regla gramática del idioma hebreo, sino que está la m normal, que eso no es normal. ¿Ok? Entonces, cuando una palabra
es cambiada, no porque haya habido un error del copista, es porque está dándonos a entender un significado diferente al que realmente tiene la palabra que se está leyendo en cuestión, perutzim. ¿Ok? Porque está hablando de las murallas que estaban derribadas. Ahora, ¿por qué pusieron no pusieron la M final correcta, sino que pusieron la M normal, la MEM? Eso quiere decir, o sea, está profetizando lo que se ratificó en otra profecía, donde dice que el Mesías vendría y repararía o reedificaría el tabernáculo caído de David, porque se está refiriendo al Mesías. ¿Ok? O sea, son profecías no explícitas que están ocultas dentro del texto. Así se diría mejor. Profecías no explícitas, o sea, que no están explícitamente escritos, sino que están escritas en forma implícita. En forma implícita, o sea, oculta, a través del cambio de esas palabras. Entonces, yo sé que para muchos de ustedes les ha sido de pronto un poco complicado y duro este estudio, por cuanto este estudio menciona muchos textos en el hebreo, porque es que la clave está en el hebreo. Por eso yo quiero que ustedes de alguna manera traten de aprender así sea lo más básico del idioma hebreo. Así sea lo más básico, pero tratar de aprender, porque es que ahí es donde está la clave de todo. Porque yo aquí a través de este medio yo les puedo explicar qué se dice la palabra porest, qué quiere decir la palabra porés o Pérez, todo eso, y por qué se escribe o cómo se escribe. Cuando a una letra, a una palabra se le añade una letra, o cuando a una palabra se le añade una letra, o cuando se le quita una letra. Esas son técnicas del idioma hebreo dentro de la Torá. No en el hebreo secular allá afuera, sino en la Torá, en la Tanakh. Porque una cosa es cómo funciona el hebreo afuera, el hebreo secular, y otra cosa es cómo funciona el hebreo de la Torá, de la Tanakh. ¿Ok? Bendito sea el nombre. Entonces, por eso es importante, es interesante que nosotros seamos conscientes de que necesitamos al menos un hebreo básico, aprender un hebreo básico para poder entender muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Porque nosotros no podemos tratar de entender la voluntad del Eterno a través de un texto traducido. Es imposible. Porque el texto traducido tiene muchos errores, muchas omisiones y mucha gente religiosa denominacional, en este caso el catolicismo, el protestantismo y otros grupos metieron la mano ahí en las traducciones. O sea, alteraron algunas palabras para que se acople a lo que ellos creen o a lo que ellos enseñan. Entonces eso es un error garrafal y eso no es respetar lo que inicialmente el Eterno dijo o mandó escribir en la Tanakh, en la escritura. Entonces por eso es imperativo, es importante que nosotros tengamos así sea una forma básica, tengamos acceso al texto hebreo. Porque yo les voy a decir una cosa, es más fácil aprender hebreo que inglés.
o que francés o otro idioma. ¿Por qué? Porque el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. El castellano, tal cual como usted lo escribió, así lo pronuncia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la hermana Grace. No sé cómo le dicen usted, hermana, a ver, la hermana Grace no está, no se ha conectado todavía. Ahora, hermana Jennifer, yo le pregunto a usted, ¿ustedes cómo llaman a la hermana Grace? ¿O es un diminutivo de Graciela? ¿Cómo es la cosa con la hermana Grace, con el nombre de la hermana Grace? Es un diminutivo de Grace, de Graciela. Ella se llama Rosa Graciela y siempre le hemos dicho Grace. Ok. Mire usted que si pudiéramos escribir la palabra Grace en inglés, generalmente se escribe Grace. Así se escribe generalmente, Grace. Pero la pronunciación en inglés es Grace, porque así funciona el inglés. Yo por eso cuando yo decía la hermana Grace salía ahí en la pantalla, en el cuadrito, yo siempre le digo Grace. ¿Ok? Porque así es como se pronuncia en inglés. Grace, no Grace. Es el enredo del inglés. En cambio, el hebreo, tal cual como usted lo escribe, así lo pronuncia, igual que el castellano. El castellano, tal cual como se escribió, así se pronuncia. En cambio, el inglés no. El inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra, y eso es lo que enreda mucho a la gente. Entonces, la clave del hebreo, hermanos, es el alefato, aprenderse las letras. Las letras del alefato hebreo, que no son muchas, son apenas 23, unas 26 letras, no más. Ya de ahí en adelante, cuando usted se memorice bien el alefato, lo tenga bien presente, ya usted empieza a armar palabras y a escuchar el sonido de las palabras y ahí se puede usted meter ya a un vocabulario así sencillo dentro del idioma hebreo. Muy interesante, muy importante, porque es bueno nosotros, hermanos, por nosotros mismos corroborar las cosas. Cuando uno no maneja un tema o no maneja un idioma, pues a uno lo que hagan con uno, como dice el dicho. Pero cuando uno ya tiene al menos el alefato, ya usted puede irse para su casa y en el celular, entonces va a tener la K2, todas esas Biblias que tiene español, hebreo, usted puede corroborar la escritura, cómo se escribe tal palabra, cómo cambia una palabra cuando le quitan, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando usted lee en Génesis, al principio de la historia de Abraham, dice Abram. De un momento a otro se le añadió una Hei, lo que diríamos en castellano una J. Entonces ya no se llama Abraham, sino Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un justo. A los justos se le añade una letra y a los malos se les quita una letra de su nombre. Esto es una técnica que solamente existe en la Torá, en la Tanakh. ¿Ok? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, a Potifar? A él le quitaron una letra, una yod. Ya no se dice Potifar, sino Potpera. Y así un montón de nombres que hay en la escritura a quienes uno nota más adelante de un relato de que a una persona le quitan una letra de su nombre. Eso es como cortarle la bendición. Cortar la bendición a esa persona por sus actos malos. En cambio, a un justo se le añade una letra. Espectacular. Todo así por el estilo como acabamos de ver acá con este nombre, con esta palabra, que al final de la palabra suena diferente a como realmente está en la gramática hebrea.
¿Ok? Entonces, esto solamente uno lo va a notar, y eso en el hebreo, y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Para poder entender la parte doctrinal de las escrituras, o sea, la doctrina. Todas estas cosas, de estos pequeños detalles que estamos mirando, no se pueden ver en una traducción, en su Biblia que usted tiene traducida. Reina Valera, no está porque usted no va a ver esos detalles. Y un traductor no va a ponerse a perder el tiempo poniendo al margen esta letra se escribe así porque esto no lo hacen. No lo hacen, solamente sacan la copia y el tiraje. Entonces, realmente uno se pierde mucho material, se pierde muchas cosas, en parte por desconocer el idioma, el estadio en que fue escrita la Torá, la Tanakh. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. O sea, a mí me da risa lo que vamos a ver esta noche, porque primero, ustedes saben que hay algunos grupos mesiánicos que hacen publicaciones y dicen, no, el verdadero nombre de Yeshua es Yehoshua. Yehoshua. Y nosotros decimos Yeshua. Otros dicen, no se dice Yahweh, sino Jehová. Si usted ve un programa que llama Un Rudo Despertar con Michael Rudd, yo a este señor lo conozco desde hace unos 18 años. Él antes decía Yahweh. Antes. Y un momento a otro, no sé qué le pasó, ya empezó a decir de que no era Yahweh, sino Jehová. Que porque esto, que porque aquí, que porque allá, en fin. Entonces ya no dice Yahweh, sino Jehová. Luego también ya él dice que ya no se dice Yeshua, sino Yehoshua. Que porque esto, que porque aquí, que porque allá. Bueno, ok. Muy bien. Ahora, hay evidencia arqueológica en documentos antiguos del primer siglo, o sea, la época de Mashiach, donde está el nombre escrito de Yeshua en algunos documentos, en algunas piedras que fueron talladas con cincel y martillo para escribir el nombre de Yeshua, y está el Yeshua. Igualmente, en los escritos antiguos, papiros antiguos del primer siglo de los evangelios, ahí claramente está Yeshua. Cuando ellos le empacan a Yeshua y le ponen un punto en la U encima, entonces ya sonaría Jehová. Pero ¿cuál es el problema ahí? Con Yehoshua o Yeshua, de que habría que añadir otra letra más, que sería otra Bab, o sea, poner una doble Bab para poder que sonara Jehová o Yehoshua. ¿Ok? Entonces, así no figuran los originales antiguos. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que hoy vamos a ver en la fiesta de las trompetas, cuando se toca el shofar, 93 veces en la ceremonia. Hay una ceremonia donde se toca el shofar 93 veces. Entonces, a medida que se va tocando el shofar, se hace una oración. Y lo más tenaz, hermanos, lo más tenaz,
es que en esa oración mencionan el nombre de Yeshua directamente. No dicen Yehoshua, sino Yeshua de una. Pronuncia el nombre de Yeshua, refiriéndose a él como el príncipe del rostro o el príncipe Metatrón. Y eso lo dicen directamente en la oración que hacen cuando se está tocando el shofar en la fiesta de las trompetas. Entonces, eso es lo que vamos a mirar esta noche en parte, pues, parte del estudio, porque se hizo una investigación, porque alguien dijo, tal vez el cristianismo en algún momento de la historia metió la mano en esa oración. Imagínense el cristianismo. ¿Cuándo ha visto usted el cristianismo celebrando la fiesta de las trompetas? Nunca. Porque alguien para justificar o para disculparse que en esa oración figure el nombre de Yeshua, dicen eso, que algún cristiano metió la mano en la redacción de esa oración que se hace en la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y empacó el nombre de Yeshua. Entonces se pusieron a investigar qué había pasado y no encontraron nada, porque si un cristiano hubiera metido la mano, ¿de dónde salió un cristiano metido en cosas judías? Y más en la redacción de las oraciones. Eso es inconcebible. Un judío se da cuenta él mismo y dice, no, váyase, echa al cristiano de ahí. Pero esa es una oración que viene desde el primer siglo y que dice directamente Yeshua. Yeshua. Bendito sea su nombre. Así que usted, si alguien cualquier día de esto le sale a usted lee algún artículo, sea en YouTube, un video, así sea el rabino más encumbrado, el hombre más sabio, que diga que esté enseñando que no se dice Yeshua, sino Yehoshua, y que no se pronuncia Yeshua, sino de otra manera. Usted, hermano, deje a esa persona tranquila, no se ponga a discutir, pase la página solamente o cambie de canal y siga tranquilo. Porque de verdad hay evidencia arqueológica de que es Yeshua. Pero hay personas, hermanos, que se fanatizan mucho con esas cosas. Se fanatizan. Entonces, porque yo recuerdo una congregación, se entró una persona que venía de otra comunidad y venía con un libro que yo lo tengo acá. En ese libro, esa persona estaba diciendo aquí lo tengo. Esa persona entra a la congregación y empieza, sin que yo me dé cuenta, a visitar a los hermanos y a decirles que yo estaba equivocado, que no se decía Yahweh, sino Jehová, y que yo no sé qué, y que había que irse de ahí. O sea, estaba tratando de dividir la congregación. Todo que porque no se dice Yahweh, sino Jehová. O sea, tratar de hacer una división, de sacar gente de una congregación por una cosa de esas, hermanos, me parece un acto de maldad, un acto irracional de maldad. Entonces, él había sacado unas copias de esos estudios y se los daba a las personas, a los hermanos, para convencerlos de que no es Yahweh, sino Jehová. Bueno, entonces, uno de los hermanos
tuvo en bien decirme, que eso es muy importante, decirme lo que estaba pasando. Entonces yo hablé con el hermano y el hermano, pues él no me puso el tema a mí no me lo puso. O sea, cuando uno cree que tiene una verdad, porque uno no va donde un superior, donde una persona que está a cargo y empezar por esa persona. No buscar la gente en la congregación y tratar de dividirlos y de indisponerlo en contra del roe, del pastor. No, eso no es bueno. Pero mire usted que esa persona no me puso el tema ni me dijo, hermano, lo que pasa es que usted está equivocado, no se dice Yahweh, sino Jehová, y ve, aquí tengo este estudio, yo no sé qué, y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, cuando hay gente con ese espíritu, eso no es bueno, eso no es sano. Eso no es sano. Porque cuando hay una verdad se cree y se acepta en shalom, no con divisiones y problemas y chismes y cuentos, sino en shalom. ¿Ok? O sea, esta cuestión, cuando una cosa, yo quiero que usted se base en algo. Cuando algo es del Eterno o es de Dios, ese algo se da en shalom, en paz, en bendición, cuando es del Eterno. Cuando no es del Eterno, eso es un problema. No hay shalom, hay rebeldías, hay divisiones, hay problemas. O sea, eso no viene, esas cosas así no vienen de parte del Eterno. No olvide un texto que dice el apóstol. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, o sea, del Eterno. Y viene con shalom, viene en bendición, no en discusiones y en cosas y todo eso, no. No. Entonces, esas son cosas, hermanos, que uno tiene que tener cuidado. Y claro, si hay una persona que tiene una posición diferente a la suya, hay que respetar eso también. O sea, no entrar en burlas o en comentarios malucos o menosprecios, no, tampoco. O sea, nosotros tenemos que demostrar con gallardía, con temor del cielo, con Ruach HaKodesh, la verdad y nuestra fe y nuestra convicción. No con pelea ni con insultos, porque el que lo hace con insultos, con jactancia o con burlas, eso no es del Eterno. Eso no es del Eterno. Porque el Ruach no actúa de esa manera en un creyente. El Ruach no lleva a nadie a burlarse, a humillar a alguien, a ponerse a pelear. No, el Ruach no funciona de esa manera, hermanos. El Ruach, cuando trae conocimiento, cuando trae fe, cuando trae enseñanza, lo hace en shalom, en paz y en bendición, y usted siente en su espíritu que usted está siendo bendecido, que usted está siendo edificado, que usted está siendo solidificado en la palabra. Amén. Cuando uno está entendiendo cosas profundas del Eterno, uno se llena de bendición, pero no se llena de jactancia tampoco. No hay jactancia, sino que se reciben las cosas con humildad, con sencillez de corazón. Amén. Bueno, después de este comentario, vamos con una pregunta.
¿Quién es Sar-Hapanim? La palabra Sar-Hapanim es en hebreo, en español, quiere decir príncipe del rostro o príncipe de su presencia. ¿Cómo es el nombre del Sar-Hapanim? ¿Y cuál es su autoridad? ¿Ok? Sar-Hapanim, príncipe del rostro. Hay alguien que escribió acerca de esto que dijo: con toda seguridad no escapó de la vista de quienes rezan o oran en Rosh Hashanah cuando se está tocando el shofar. Dentro de esas oraciones vemos que se dice después de sonar el shofar y dice: que sea tu voluntad que al sonido del shofar que emitimos hoy seamos como tela surcida que tiembla ante quien la maneja. Tartiel. O sea, Tartiel es el nombre de uno de los mensajeros, de los ángeles. Así como aceptaste a Elías, bendito sea su nombre, y Yeshua, príncipe del rostro. Mire usted, hermanos, cómo dicen, y Yeshua, el príncipe del rostro, o sea, Sar-Hapanim. Y dicen el nombre de Yeshua. Y uno queda, ¿cómo? Ahora, de pronto para ustedes sea extraño esto, porque usted tal vez nunca ha estado en una sinagoga judía, en servicios judíos. Yo sí estuve allá, porque yo estudié un tiempo con ellos, y a veces, como parte de las enseñanzas de las clases, nos invitaban a las fiestas, a los talmidín, a los estudiantes. Entonces yo iba a las fiestas. A veces iba a los Shabbat, a las fiestas de Yom Kippur, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de... Yo fui a varias fiestas, muchas fiestas que habían allá, que nos llevaban, nos invitaban a la sinagoga. Entonces, yo sí recuerdo una vez en la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, que para el judaísmo es año nuevo, o fin de año, o año nuevo, que a esa fiesta va todo el mundo, eso se llena la sinagoga, eso es impresionante, el gentío que va ese día a la sinagoga. Es tal el gentío y la seguridad que tiene que haber que 2 cuadras a la redonda la policía va con patrullas y vigilan el área. Y ahí solamente entran porque la entrada no es libre. Entran las personas que forman parte de la congregación y los invitados tienen que estar escritos en la garita, o sea, en la entrada, donde hay un guardia que revisa si tu nombre sí está ahí, para poder entrar ahí a la comunidad, a la sinagoga, porque estamos hablando de una sinagoga con capacidad de 1.500, 2.000 personas. Eso es grandísimo. Entonces yo recuerdo que después del tercer toque del shofar, alguien se paró allá en el bimá y hizo la oración en hebreo, pues ni en inglés, sino en hebreo. Entonces hizo esta oración y yo oí que dijo Yeshua, y yo dije, ¿será que yo oí mal? El asunto es que yo no tenía en la mano la hojita del servicio, porque a uno le dan una hoja del desarrollo del servicio. Entonces, pero yo sí recuerdo que dijeron el nombre de Yeshua y yo decía, Yeshua, pero esta gente, porque ellos no eran ortodoxos, no eran mesiánicos, sino que eran ortodoxos. Entonces yo decía, pero ¿por qué mencionan a Yeshua? Hermana Niurka.
eran ortodoxos, o sea, eran personas que no creían en Yeshua. Entonces yo me quedé con esa inquietud y yo pues nunca le pregunté al Moré, al rabino acerca de eso, pero me quedó la inquietud. Ahora cuando estos días que estaba estudiando todo esto, entiendo esa oración que se hace ahí. Cuando dice, como aceptaste a Elías, bendito sea su nombre, y a Yeshua, el príncipe del rostro, Sarja Panín, quien es el príncipe Metatrón, nos llenes así de misericordia, bendito sea tu nombre, oh Yahweh de misericordias. O sea, oh Yahweh, Rahamim. Rahamim. Ahora, esta oración, al ser traducida sorprendentemente, que incluye el nombre del Mesías, entonces algunos judíos hace muchos años, cientos de años, ellos protestaron y empezaron a preguntarse por qué menciona a Yeshua. ¿Por qué dice Yeshua? Entonces, alguien dio la opinión, como dije ahora, de que posiblemente el que editó esa oración era cristiano, pero como en una comunidad judía un cristiano se cuele y meta, eso es imposible. Eso es una oración que el que la hizo para esta festividad, porque esa oración la hacen en todas las comunidades judías en todo el mundo, el día de Rosh Hashanah, principio de año. ¿Ok? Ellos lo hacen en todo el mundo, esta misma oración. ¿Ok? Eso es, hermanos, impresionante. Porque investigaron y todo eso. Y por eso alguien dijo, debo de admitir que he leído la oración original una y otra vez y he llegado a dos posibles conclusiones. O necesitamos un mediador para que Yahweh reciba nuestras oraciones, o esta oración representa una crifá o una gran violación de la Biblia hebrea y el judaísmo. ¿Desde cuándo los judíos necesitan un mediador si se puede ir directamente a Hashem sin ningún mediador? Parece que el que escribió esta oración tal vez había olvidado lo que el orden de las tequíot en Rosh Hashanah representa al principio de los 10 días de arrepentimiento cuando suena el shofar. Ahora, mire usted esta cuestión. La palabra hebrea shofar viene de una raíz que es shafar. Ojo con esto. El shofar, ustedes saben qué es el shofar. El cuerno para dar los sonidos. Esa palabra shofar viene de una raíz que es chafar, con A, chafar. Y la palabra chafar es el nombre que se le da al líquido amniótico en la matriz en el que el bebé está antes de nacer durante los 8 meses. ¿Cómo la ve? O sea, ya usted desde aquí, ya usted puede comenzar a hacer deducciones de lógica y razón en cuanto a la Torá. Y en cuanto a esta fiesta de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah representa para el judaísmo secular el nuevo año, pero Rosh Hashanah dentro de la Torá, dentro de la escritura, representa el nuevo comienzo, un nuevo comienzo. ¿Por qué?
porque el toque del shofar en esta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, es el anuncio de la venida del Eterno. ¿Ok? El anuncio de la venida de Yeshua. Y que representa el principio de los 10 días del arrepentimiento. 10 días. Usted sabe, ya el año pasado estuvimos viendo ese estudio, el significado de los 10 días. ¿Ok? Que eso, el significado de eso no es nada bueno. O sea, es espantoso, es terrible. Los 10 días. Por eso el texto dice, si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Estos son los 10 días de prueba que va a venir, no sobre el mundo, sino sobre los creyentes. 10 días. Pero, como dije hace un momento, en la fiesta del shofar, de las trompetas, se toca el shofar como 93 veces, haciendo los 4 sonidos normales. El tequía, el terrúa, el tequía, el araquía y el tequía gadol. ¿Ok? Los 4 sonidos. Por eso es que Pablo, hablando de la venida de Yeshua, del Señor, él dice que a la final trompeta es tequía gadol, el sonido suspendido. Ese es el anuncio y eso es lo que va a sonar y eso es lo que vamos a escuchar cuando Yeshua venga. Porque lo dice Pedro y lo dice Pablo. Y sonará la trompeta y los muertos el Mashiach resucitarán primero. Y luego Pedro dice, y a la final trompeta, los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Ok? Es el día de la liberación, el día de una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por eso es que la palabra shofar, que viene de la raíz chafar, la palabra chafar quiere decir, o es la palabra que representa el líquido amniótico en la matriz. Que cuando se suena el sonido del shofar, está anunciando una nueva vida, está anunciando un cambio, está anunciando un nuevo comienzo. Eso es increíble. Por eso es que la Torá fue dada con sonido de shofar. Nuevo comienzo, nueva vida a través del mandamiento. Baruch Hashem. O sea, cuando se en Rosh Hashanah o en la fiesta de las trompetas se escucha el sonido del shofar, el cual es levantado por Sar Hapanim, o sea, Yeshua, el príncipe del rostro. Y así él declara con gran voz el derecho y el mérito de Israel. Mientras esto sucede, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, se atemoriza. Por eso es que Pablo dijo, resistid a Hasatán, que el Eterno lo reprenda y él huirá de vosotros. Cuando Pablo dijo esa palabra, se está refiriendo a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Se da cuenta usted lo importante que es entender el contexto, el origen de todo? El antiguo pacto. Conocerlo bien para uno entender las palabras del nuevo pacto. ¿Qué estaba diciendo Pablo cuando dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros? Él estaba haciendo una referencia acerca de la fiesta de las trompetas.
¿Estamos, hermanos? Ahora sí entendemos ese texto. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No está hablando de que usted, como dice mucha gente, o sea, yo estando ahí en la iglesia cristiana, yo escuché muchas cosas y yo vi muchas cosas que la gente exagera, que la gente payasea, que no es sabio. Y una vez escuché a un predicador hablando de ese texto, que él decía, dijo el texto primero, la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo al diablo lo cojo de la cola y lo voleo y lo voleo y lo mando por allá bien lejos. O sea, hablando unas bobadas, unas tonterías, hermanos. Y todo el mundo en su ignorancia, amén, amén, amén. Pero ya ahora nos damos cuenta que es lo que Pablo está diciendo ahí. Se está refiriendo a la fiesta de las trompetas, porque hay varias cosas que atemorizan al enemigo. En este caso, a Satán, que el Eterno lo reprende. Una es el sonido del chofar. Él le tiene miedo a eso, le tiene temor, porque él sabe lo que significa el sonido del chofar. Y porque el evento de los eventos, el evento más grande que se espera en este tiempo, no es la aparición del anticristo, qué horrible. No es la tercera guerra mundial, que la gente la espera, no es la aparición de ovnis y extraterrestres. Hermanos, el evento más grande que se avecina, que va a ocurrir, el próximo evento, es la venida de Yeshua. Y esa venida va a comenzar con el sonido del chofar. O sea, cuando usted escuche en el aire un sonido fuerte, que usted ya lo conoce, porque no vaya a pensar que el sonido del chofar que usted va a escuchar va a ser diferente al chofar que usted ha escuchado. No, va a ser el mismo chofar. De pronto más agudo, más grave o más suave, pero es chofar, es sonido de chofar. Cuando usted lo escuche en el aire, duro, fuerte, y que solamente usted lo va a escuchar, usted crea y sienta que llegó la hora. Llegó la hora. Y lo más tenaz es que la venida de Yeshua es precisamente en la fiesta de las trompetas. Él no viene en Yom Kippur, él no viene en Sukkot, él no viene en Pesach, él no viene en Shavuot, no, esas fiestas ya tuvieron su cumplimiento profético. Pero la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, todavía no ha tenido cumplimiento profético. Y ese que es bien importante, esa fiesta, la fiesta de las trompetas. Baruch Hashem. Muy bien. Un sabio, un rabino dijo, hizo una conexión entre el sonido del shofar y la validez de las oraciones. Y mire usted lo que pasó aquí. En gematría. Usted sabe que gematría es que cada letra del alefato hebreo significa un número. Entonces, cuando se suma la palabra shofar, la palabra príncipe del trono y la palabra Yahweh, Yahweh es un príncipe, da el mismo número en gematría, o sea, da el mismo resultado numérico, que es 586. La palabra Chofar, príncipe del trono, Sar Panim y Elohim Sar, esas tres palabras tienen un mismo resultado a nivel de gematría, porque la gematría también nos lleva a otro nivel de conocimiento,
cuando las palabras están relacionadas. Así se pronuncia diferente la palabra, pero a través de la gematría, o sea, el mismo resultado numérico, nos da a entender de que hay una conexión, de que están conectadas las palabras. ¿Ok? Ahora, la voz de aquel que eleva nuestras oraciones, o sea, el que recibe la oración. Es importante enfatizar que Sarja Panís, que es llamado Yeshua en esta oración tradicional, será quien sirva o oficie como sumo sacerdote y mediador entre nuestras oraciones y Yahweh. ¿Qué nivel de autoridad tiene Sarja Panim, Yeshua? Que puede adentrarse en la presencia de Yahweh y traer estas peticiones delante de él. Por eso Yeshua dijo, todo lo que pidas en mi nombre, yo os lo daré. O sea, yo aquí le estoy dando a ustedes, le estoy diciendo a ustedes el pensamiento rabínico ortodoxo, cómo piensan ellos, sin conocer a Yeshua, sin reconocer a Yeshua como Mashiach. ¿Ok? Porque es que nosotros estamos, este estudio lo estamos haciendo desde adentro, como si estuviéramos allá adentro, dentro del judaísmo ortodoxo. Por eso estamos acudiendo al hebreo. Estamos acudiendo al pensamiento rabínico medieval del primer siglo, de esta época. O sea, para mí este estudio me parece muy interesante y muy importante porque no lo estamos mirando ni siquiera con mentalidad cristiana. O sea, que el cristianismo no entra para nada. Ni vamos a hablar mal de él, ni lo vamos a mencionar ni para bien ni para mal. No, estamos aquí en una aliyá, estamos aquí en algo muy diferente, en algo muy adelantado, muy profundo. Aquí no estamos haciendo comparaciones del cristianismo con el hebreo, con el... No. Aquí estamos adentro ya, estudiando como que estamos dentro. ¿Ok? Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 6, versos 2 y 3. Mire cómo dice. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba a voces diciendo, Kadosh, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y añadió un texto que está en Éxodo 33:20, que dice, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Ahora, ¿por qué se está hablando de esto, hermanos? Porque dentro del judaísmo hay algunas contradicciones. Esas contradicciones las ve uno en los escritos rabínicos y en la práctica, pero más que todo dentro de los escritos rabínicos. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, porque usted puede leer un comentario, un midrash rabínico sobre un tema puntual. Esto es así. Y luego en otro documento ve otro comentario rabínico hablando del mismo tema, pero en otros términos y en otra forma, contradiciendo lo que se leyó primero. Contradiciendo lo que se leyó primero. ¿Cuál es el asunto aquí? El judaísmo tiene una forma de estudiar muy diferente a nosotros. Y esa forma de estudiar lo lleva al error. ¿Dónde está el error? De que usted, por ejemplo,
ve un texto que a usted le llama la atención y usted dice, usted lo tiene en la Biblia textual, un ejemplo, el texto, pero usted dice, ese texto está como complicado. Voy a ver cómo dice en la Biblia Nazarena. En la Nazarena. Entonces usted va a la Nazarena y lo mira ahí. Y aquí de pronto está un poco diferente, pero usted queda con la duda todavía y usted dice, no, ¿qué va? Voy a la Biblia K2. La Biblia K2. Si usted va a la Biblia K2 y usted ve que ahí también dice diferente. Puede ser una palabra sinónima, pero usted todavía queda con la duda y usted dice, voy a la Biblia, la voz de la Torá, que es una Biblia muy buena. La voz se llama la voz de la Torá. Y usted vaya también. Entonces, ya usted la ha visto en 4 Biblias. Estamos hablando de la traducción, que cada una dice en forma diferente, tal vez con sinónimos, que es lo mismo. Está escrito diferente, pero está usando palabras sinónimas. Así estudiamos nosotros y así salimos de muchas deudas, de muchas dudas. El judío no estudia así. El judío en las sinagogas, por ejemplo, la sinagoga o la academia utiliza un solo documento y le dice a los talmidim, a los estudiantes, no me miren otros documentos, al que lo vea mirando otro documento lo expulsamos de aquí de la yeshiva. Entonces nos enseñan a estudiar un solo documento, una sola versión de las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante se acostumbra a un solo documento. Para ellos no existe mucho la apologética, las discusiones teológicas o rabínicas. En cambio, nosotros sí nos daba la tarea de tener, yo por eso tengo muchas Biblias acá, muchas traducciones, que la K2, que la BIN, que la voz de la Torá, que, en fin, muchas traducciones que son muy buenos para uno comparar una palabra aquí, otra palabra allá, etcétera, etcétera, para tener como una mejor amplitud mental acerca de una palabra o de un tema. ¿Ok? Entonces, eso, hermanos, es un problema y por eso es importante que nosotros tengamos presente eso. ¿Ok? Y aprovechemos nuestra forma occidental de estudiar, que no es mala, es buena, muy interesante. Ahora, de acuerdo con el Sefer Hasechek, el ángel Metatrón toma el centro del escenario con la adición de Elías el profeta. A veces ambos son llamados por el nombre hijo, pero a veces un tercero se les añade, Yeshua Sar Hapanim, quien es llamado Mesías, hijo de Joseph. Obviamente, el nombre de Yeshua para el judaísmo lleva connotaciones negativas, pero no podemos asumir que la connotación sea siempre negativa. O sea, de acuerdo con un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en algún momento de la historia, el nombre Yeshua Sar Hapanim fue reemplazado por el nombre el Mesías, hijo de Joseph. ¿Por qué lo cambiaron?
para evitar pronunciar la palabra Yeshua. Porque el judío, o sea, el judío sabe que es la palabra Jesús no es, o sea, el judío internamente se ríe del cristianismo, del catolicismo, porque empacaron y adoptaron la palabra Jesús. Nosotros, gracias al Eterno, ya salimos de ahí, de ese traspié, de esa ignorancia, porque ya nos dimos cuenta que la palabra Jesús es una palabra griega y que la palabra Jesús viene de una raíz griega que es caballo, Yo recuerdo los hermanos que llevan más de 30 años en la iglesia cristiana, se acuerdan de este documento. Este diccionario bíblico ilustrado, yo lo tengo desde el 90. Aquí era donde yo estudiaba y sacaba, pues. Pero esta tirada la sacaron en 1985. Sacaron esta tirada. Pero antes del 85 habían hecho otra tirada más antigua. Y de pronto con menos palabras que esto. O sea, cada edición que van sacando le añaden más palabras, más palabras, más palabras. Entonces yo llegué a tener la de antes de 1985. ¿Por qué estaba hablando de eso? Porque ahí había una fotografía, no, un dibujo muy curioso que ahora, hoy en día, yo lo entiendo. Y también entiendo por qué en esta ya lo quitaron, ya no está aquí. Pero en la tirada de antes del 85 sí estaba el dibujito ese. ¿Qué era el dibujito? El dibujo era unos romanos burlándose de los judíos, de los cristianos, no de los judíos, sino de los cristianos, porque estaban adorando un caballo. Entonces el dibujo tenía un caballo que estaba pegado a un poste, como un caballo parado, patas así parado al frente y amarrado al poste. Entonces eso es grotesco, porque en el dibujo había unas personas arrodilladas adorando al caballo y los soldados romanos burlándose de ellos. Entonces yo en esa época pues yo no entendía el por qué la burla y por qué el caballo. Ya hoy en día sabemos que la palabra Jesús, que es una palabra griega, es una palabra que viene de una raíz del caballo en griego. Entonces, los romanos que conocen varios idiomas, que saben qué quiere decir la palabra Jesús o la raíz de esa palabra, que viene de la palabra caballo, es una palabra que deriva de esa raíz. Entonces ellos, por burlarse de los cristianos, ellos les decían, ustedes están adorando un caballo. Entonces ahí estaba el dibujo. Pero ese dibujo ya en esta edición y en las otras que sacaron de ahí para acá, del 90 para acá, ya no está. Ya quitaron ese dibujo. Lo consideraban ofensivo y que estaba confundiendo a la gente. ¿Ok? Entonces por eso nosotros
yo espero que ya no estemos diciendo la palabra Jesús, 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 sino Yeshua. Porque la palabra Jesús es un nombre griego, no hebreo. Y ya sabemos de dónde viene esa palabra, el origen de esa palabra o de qué raíz viene esa palabra, la palabra Jesús. ¿Ok? El nombre exacto, bíblico, de Torá y hebreo es Yeshua. ¿Ok? Yeshua. Tan claro es esta palabra Yeshua que está incrustada en las mismas oraciones rabínicas desde el primer siglo, en las oraciones que se hacen en la fiesta de las trompetas. ¿Ok? Ahora, el asunto es que en algunos documentos rabínicos o seder de la fiesta de las trompetas, cambiaron Yeshua Sar Japanim, lo cambiaron por el Mesías, hijo de Joseph. Mesías, Machía, Ben Joseph. O sea, quitaron el nombre de Yeshua porque le sonaba a los mesiánicos, porque nosotros legalmente somos mesiánicos. ¿Por qué somos mesiánicos? Porque creemos en el Mesías. Ese fue un apodo. En griego se dice cristianos. Los cristianos es una palabra griega que viene de la raíz Christos. Cristos. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. La palabra correcta es mesiánicos. Hay hermanos que no les gusta que les digan mesiánicos, que porque suena muy judío, pero esa es la palabra correcta. Usted y yo somos mesiánicos porque creemos y predicamos y anunciamos a Yeshua como el Mesías. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Ahora, recordemos la palabra que está en Mateo 12:40, que dice, porque como estuvo Jonás, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta palabra que Yeshua dijo no es una palabra aislada. Eso ya estaba escrito en los profetas. Por eso dice, la idea de que Sar Japarim, o sea, el Yeshua, baja al Seol, no es ajena al judaísmo. El rabino Yehiel Lichtenstein hace una conexión importante cuando dice, Yeshua no habla de la tumba. La tumba en hebreo es kever, sino más bien utiliza el término lev hadamá, o sea, en el corazón de la tierra. Porque hay algunas Biblias que traducen la tumba o el Seol. Pero el texto hebreo dice el término lev hadamá, o sea, en el corazón de la tierra, en lo más profundo. ¿Qué quiso decir Yeshua con eso? Que él bajó al reino de la oscuridad, como lo dice también en Lucas 22:53. Lucas 22:53, ¿qué dice? Vamos a mirar este texto. Esta cita no está bien. Lucas 22:53, pero aquí no está.
No, entonces esto hay que corregirlo acá. Vámonos para un texto que dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Esta cita está en Lamentaciones 3:6. 3:6. La pregunta que hacemos es, si fue alterada la oración de Yom Teruah para pintar a Yeshua dentro del judaísmo, como algunos lo dicen, entonces ya muchos querrían decir que esta oración no es auténtica. Ahora, las versiones más antiguas de esta oración dice Yeshua. Hay un midrash donde enlista los 70 nombres de Sarjapanim y allí no figura Yeshua. Ahora, si fuera un texto correcto, el candidato más probable sería Yehoshua. Porque en el libro de Esdras 3:2, libro de Esdras, mira dónde nos lleva, Esdras. Tenaz. Yo realmente no había visto este texto, pero mire usted la sorpresita que hay aquí, hermanos. Mire la sorpresita. Esdras 3:2 dice, entonces se levantó Yeshua, Ben Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, Ben Salatiel, que es el nombre de un ángel, con sus hermanos, y edificaron el altar de Yahweh a Israel, en Israel, para hacer subir sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moche, varón de Yahweh. Menciona la palabra Yeshua. Esto, hermanos, es una sorpresa y muy tenaz. Muy tenaz. Ahora, el mismo rabino registra la visión de algunos otros que no están de acuerdo con el nombre de Yeshua en esta oración. Porque alguien dijo que Yeshua Sarjapanim estaba injertado en la oración por error de las copias hechas por aquellos que se convirtieron al cristianismo. Ahora, y ahí viene una pregunta. ¿Pudiera ser que los cristianos hayan tratado de manipular el rezo, la oración y el pensamiento judíos para hacerlos concordar con el Brit Hadashah? De ninguna manera. O sea, esto de esta oración que dice Yeshua, príncipe del rostro, es una oración muy antigua y que no hay ninguna fuente cristiana o una mano cristiana que haya metido la mano allí para escribir Yeshua. ¿Y cuál es el otro error que hay? Error de argumentación. De que los judíos, de una forma despectiva, nunca dicen Yeshua, sino que siempre dicen Jesús, un diminutivo de Yeshua. ¿Ok? O sea, nosotros en nuestra cultura también acostumbramos a hablar así a veces cuando queremos minimizar o restarle importancia a una persona. Normalmente usted dice,
esa mujer o aquella mujer, tal y tal cosa. Pero si usted se quiere referir a esa persona en forma despectiva y minimizar la importancia de esa persona, usted ya no dice esta mujer, sino que dice esa mujercita, ese hombrecito. O sea, tratando de minimizar la importancia. Con jactancia, eso es lo que hacen los judíos cuando dicen no Yeshua, sino Yesu. Yesu es una forma despectiva y grosera de referirse a Yeshua. ¿Ok? Entonces no se puede, no puede ser de que el cristianismo haya metido a Yeshua porque hubiera escrito Yesu y no Yeshua, porque Yeshua es más correcto y decir Yeshua, si un judío menciona la palabra Yeshua, está reconociendo el nombre original del Mesías. Pero si dice Yesu, está más bien humillando, quebrantando, burlándose, jactándose y restando la importancia al nombre de Yeshua, diciendo Yesu. ¿No entendemos ahí? Ahora, muchos investigadores han probado que la descripción de Metatrón se aplica perfectamente a Yeshua, como aprendimos de Moshe Eidel. Cuando habla de Metatrón, es quien reparará el primer pecado en el jardín. Ya ahora la función de Yeshua, aún más, la entidad triple que declara que Yeshua, Elías, quienes son mencionados en el libro de Apocalipsis 11:3. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos y profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Los 2 testigos. Ustedes saben, hermanos, que de los 2 testigos que van a profetizar por 1260 días, que son 1260 días, creo que son 3 años y medio. Sí, creo que son 3 años y medio. Mucho se ha hablado sobre los 2 testigos. Unos dicen que son Moisés y Elías, otros dicen que es Enoc y Elías. Yo me inclino de que estos 2 testigos son Enoc y Elías. ¿Ok? Enoc y Elías. Ahora, ¿por qué Enoc y Elías? Porque Enoc representa a un primer justo en la antigüedad que fue redimido y que está vivo todavía. Acuérdate que la escritura dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hay una gente que no cree en esto y dicen que no, que eso es mentira. Enoc fue llevado, fue a otro lugar, pero es que la escritura no lo dice de esa manera, ni menciona el otro lugar donde supuestamente haya sido llevado. Dice directamente que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de partir, Enoc, ¿qué hizo? Dejó el libro de Enoc. O sea, si uno es bien claro, que a mucha gente no le gusta hablar de eso, pero prácticamente Enoc fue el primer profeta
que hubo en la antigüedad. Por eso, en el libro de Judas, de Yehudá, lo dice muy claro. O sea, usted y yo podemos hablar claramente de esto, aunque haya gente que peguen el grito en el cielo y traten de contradecirnos. Pero ¿quién va a contradecir lo que está escrito? Nadie. ¿Y qué es lo que está escrito y dónde está escrito? El libro de Judas, verso 14. Dice, también respecto a estos, profetizó Enoc. Dice, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, porque Enoc fue antes del diluvio. Y el Eterno lo traspuso, se lo llevó antes de que se desatara el diluvio. Por eso dice, también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Ahora, aquí podemos hacernos nosotros una pregunta. Esta gente, lo que dice en el verso 15, que dice para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra el Eterno, los pecadores impíos. Esta palabra, esta profecía, ¿sería para los antiluvianos o sería para este tiempo? Porque el libro de Enoc pasó el diluvio y estuvo en manos de los patriarcas, luego de los reyes de Israel, en manos de los profetas y en manos del mismo Yeshua. ¿Por qué digo en manos del mismo Yeshua y de Rab Shaul, de Pablo y de Pedro? Porque cuando uno lee el libro de Enoc, uno se encuentra que el mismo Yeshua, el mismo salmista, Salomón y David, el mismo Pablo, el mismo Pedro, mencionaron algunos textos en sus escritos que están referenciados en el libro de Enoc. ¿Sabe cuántos versículos hay en el libro de Enoc que están repartidos en el resto de la Biblia? 93 versículos. Yo tengo ese estudio. Los versículos sacados y dónde están. En qué parte del Brit Hadashah o en qué parte de los Salmos, de los Proverbios, están esos versículos que fueron referenciados del libro de Enoc. O sea, desde la antigüedad, uno de los libros más leídos después de la Torá fue el libro de Enoc. Era un libro muy reconocido, un libro muy conocido en la época antigua, antes de Machía y durante Machía, era el libro de Enoc. Simplemente que por decisión rabínica, no sé decisión de quién, pero no fue del cielo, decidieron dejar ese libro, esa profecía de Enoc, fuera de los escritos. Lo dejaron fuera del canon. Ni lo aceptó los judíos, ni lo aceptó el cristianismo. Pero ¿cuál es el detalle? Que los dos cánones, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, fueron elaborados
en el año 100 y en el año 150 después de Mashiach. O sea, ya habían sido escritas las cartas apostólicas, ya habían sido escritos los evangelios, no había nada que hacer como para uno decir, no, entonces hay que borrar tal palabra de Yeshua, tal palabra de Pablo, tal esto hay que borrarlo porque ese libro no quedó en el canon. No. Como dice el dicho, lo escrito está. Porque algunas de las palabras de Yeshua fueron referenciadas de ahí del libro de Enoc. Eso es impresionante. Estamos hablando de 93 versículos. O sea, es una evidencia abismal acerca de el por qué no se incluyó el libro de Enoc en los dos cánones. ¿Por qué lo dejaron fuera? Siendo que había suficiente evidencia escritural que relacionaba los escritos evangélicos, los escritos apostólicos con el libro de Enoc. Pero bueno, ya eso no lo podemos resolver porque las cosas quedaron como quedaron, pero al menos, gracias al Eterno, podemos de nuevo volver a tener en nuestras manos el libro de Enoc y estudiarlo sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a mirar, hermanos, y tomemos un momento para digerir la impresionante conclusión a la que llegó un sector del judaísmo, para digerir la impresionante aplicación y dimensión en la evaluación de aquel quien es llamado Yeshua Sar Japanín. Primero, la función de Sar Japanín, o sea, Yeshua al príncipe del rostro, es llevar las oraciones directamente. O sea, acordémonos que Yeshua es el mediador. También es llamado el mediador. Cualquier cosa con el Eterno tiene que ser a través de él. No estamos hablando de que él vaya a donde otro, no, en sí mismo. A sí mismo. Pero para poder hacerlo a sí mismo, él creó una regulación, llamémoslo unos conductos regulares, que sin esos conductos regulares no hay nada. ¿Cuál es el conducto regular? Todo lo que pidáis en mi nombre yo lo daré. Ojo con eso. ¿Por qué les digo ojo con eso? Porque yo escuchaba a muchos hermanos orando y ellos nunca hacen la oración en el nombre de Yeshua, sino que hacen la oración en el nombre de Yahweh. Y no está bien. Si nosotros fuésemos judíos directamente y no tuviéramos la fe en Yeshua, la oración la hacen lógicamente de esa manera. Pero nosotros ahora tenemos a Yeshua. Tenemos la revelación de Yeshua como Mashiach. Y él mismo nos dijo, lo dejó escrito, todo lo que pidiéramos en su nombre. Y Pablo lo ratifica y dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Yeshua HaMashiach. En el cristianismo se decía, hacedlo en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? En el nombre del Adón Yeshua. O sea que él es el conducto regular, ese es el conducto, ese es el pase. Esa es la forma de que su oración sea escuchada. Pero cuando usted teniendo la revelación de Yeshua y usted hace una oración y dice, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Yahweh, hermanos, no. Esa oración no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un mediador, un conducto regular, que es Yeshua y su nombre. Amén. Todo lo que hagáis, hermano Freddy,
hermana Niurka, ahí sí está. Me ayudan a buscar ese texto. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Yeshua. Dando gracias a Dios Padre por ello. Ese texto para que tengamos la cita. Muy importante, hermanos, que hayamos llegado a esta parte, porque de verdad yo he escuchado a muchos hermanos en raíces hebreas que oran así. O sea, quieren orar como un judío. Nosotros no podemos orar como un judío. El judío que no cree en Yeshua HaMashiach hace su oración en desconocimiento del nombre que es sobre todo nombre. Sí, More. Sí, hermano. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. 3:17 dice: todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias al Elohim Padre por medio de él. Ojo con esto, dando gracias a Elohim Padre por medio de él. ¿Ok? Muy bien. Perdón, More, Colosenses, ¿qué, perdón? Colosenses 3:17. 3:17. 3:17 de Colosenses. Muy bien. Entonces, yo espero, hermanos, que tengamos esto claro. Hay que ir poniéndole orden a las cosas y el orden correcto. Amén. Este es el orden correcto. Bueno. Segundo, Sar Kapanim es llamado de acuerdo a esta oración Yeshua. El origen de esta oración se remonta al siglo I y II, el tiempo de los Tanaín. Cuarto, Yeshua Sar Kapanim sirve como mediador entre Israel y Hachén y es a veces también llamado hijo o llamado hijo. Título. El judaísmo, quinto, el judaísmo soporta la necesidad de mediadores que eleven nuestras oraciones. Ahora, vamos a mirar en Isaías capítulo 63. Dice, 63:7. De las misericordias de Yahweh haré memoria. De las alabanzas de Yahweh, conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus compasiones y según la multitud de sus misericordias. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Mire usted, cuando uno lee el texto hebreo, dice, Bayomer Aj, Ami Hamach, Banein Lo, Yiskeru, Bayehi Lahem, Le Mochia. Mochia. La palabra mochia viene de una raíz que es machía. ¿Ok? Por eso dice, y fue su Salvador. Y el texto hebreo dice, le mochia. Bueno,
En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. O sea, el Sar Hapanim, Umelech, Umealech. O sea, el ángel de su paz, porque dice la palabra Panim, Panaim. El ángel de su paz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, agravaron su Ruach HaKodesh, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahora, si nosotros discutimos o examinamos esta profecía utilizando la metodología que hemos seguido a través de este estudio, el verso 9 hace una distinción muy interesante entre dos entidades. Yahweh, quien es afligido al ver a su pueblo sufrir, y quien es llamado el ángel de su faz, o Sar Hapanim. Ya vimos quién es Sar Hapanim, Yeshua. Y el verso declara que él será el que salvará a Israel, el que lo sostiene, el que lleva sus dolores. Ahora, alguien, un judío ortodoxo, tratando de contradecir este texto de Isaías 63, 9, mire lo que dice. Lo que tú estás leyendo en el verso de Isaías simplemente no está ahí. Es el amor de Hakadosh, Baruch Hu, el santo bendito sea, el que sostiene a Am Israel, y no el amor de un malaj. O sea, esta persona está tratando de negar. Pues vamos a leer el texto. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, Yahweh. Y el ángel de su faz, o sea, Sar Hapanim, los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Este texto es muy tenaz, hermanos. Yo lo voy a subrayar. De pronto usted en este momento no le dé la dimensión, no lo entienda bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este texto? Que Yeshua fue el que lo sacó de Egipto, el que lo redimió, el que les dio la Torá, el que lo sostuvo y el que lo llevó todos los días de la antigüedad. Yeshua. Claro, es el mismo Yahweh, pero usando este título, Sar Hapanim. Ahora me está entendiendo por qué yo estoy subrayando este texto. En toda angustia de ellos él fue angustiado, Yahweh, y el ángel de su paz. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El ángel de su paz. Vamos a caer en cuenta aquí de algo, hermanos, por si usted no había caído en cuenta. No olvidemos un principio bíblico. ¿Cuál es este principio bíblico? Que Yahweh es espíritu. Palabras más sencillas, Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene cuerpo. Por eso él creó la figura del Mesías, el título. Y se vistió de un cuerpo humano. Por eso dice Juan 1:1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó. Tiene muchos nombres. Ese acto tiene muchos nombres, muchos títulos. Pero es el mismo Yahweh
con el nombre de Sarjapanín, príncipe del rostro, o el ángel de Yahweh, o el ángel de su paz. Tiene muchos títulos, hermanos. Pero cuando uno mira todos los textos donde habla del ángel de su paz, el Sarjapanín, el príncipe del rostro, todo eso está hablando de Yeshua, porque en algunos textos dice directamente cómo se llama él, Yeshua. Ahora sí nos vamos entendiendo. Entonces, por eso es que se levantan judíos tratando de negar lo innegable, lo obvio, lo que está ahí claramente. Todo por el odio, la ignorancia y la predisposición que tienen en contra de Yeshua como el Mesías. ¿Se da cuenta usted? Entonces, por eso es que un hermano, cualquier hermano incauto, inocente, con falta de conocimiento, un judío puede convencerlo fácilmente utilizando este tipo de argumentación que no tiene sustento. Por eso es bueno que usted anote estas citas, lo que hemos visto, la oración de Yom Teruah, el Porest, el Pérez, el que rompe el vallado. Todos esos textos que hemos visto hasta ahora, hermanos, que son textos muy claves, muy importantes, para que usted sepa que Yeshua es Yeshua, que Yeshua es el Mesías y que Yeshua es el marrano kosher. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Ok? Por eso dice, Él los salvó, porque no pueden haber dos salvadores. El texto 9 dice muy claro, y Yeshua, el ángel de su paz, los salvó en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Ahora, cuando dice, y el ángel de su paz los salvó en su amor, ¿a dónde nos lleva esto, hermanos? Nos lleva a uno de los textos más conocidos que hay en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice esta profecía, los salvó en su amor. ¿Ok? Los salvó en su amor. Tenaz esto, hermanos. Muy tenaz. Primero, Sarjapanín será el salvador del pueblo hebreo. Los profetas dejan muy claro que no hay otro salvador para el pueblo judío fuera de Yahweh mismo. Por eso dice el texto, yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Y conocerá toda carne que yo, Yahweh, soy tu salvador, tu redentor, el poderoso de Jacob. Entonces, si Yeshua viene diciendo que él es el salvador, no pueden haber dos salvadores. Es el mismo salvador. Lo que estuvimos viendo el año pasado en el estudio de unicidad. Que no pueden haber dos rocas, no pueden haber dos pastores, no pueden haber dos piedras del ángulo, no pueden haber dos salvadores especialmente. Es el mismo Salvador, simplemente que usó el proceso de los títulos de hijo, de salvador, pero es el mismo Yahweh porque no pueden haber dos salvadores, no pueden haber dos rocas, no pueden haber dos que ofrezcan la misma agua, no pueden haber dos pastores. Salmo 23, Yahweh mi pastor, nada me faltará.
Y Yeshua viene y ratifica eso y dice, o sea, Yahweh mismo viene en la figura y en la forma de Yeshua, de hijo, de ángel, de Sarjapanín, de muchos títulos, y dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Ok? En el Salmo 23 está diciéndolo normalmente, y Yeshua lo dice por qué lo hizo y qué es lo que está diciendo con que él es el buen pastor. Ya está profundizando y dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, ratificando a qué vino él. Pero es el mismo pastor que mandó a escribir Salmo 23. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a parar aquí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias